Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ya sé que estoy rompiendo mi promesa, la que hice hace, no sé, unos 3 meses o así, cuando ya se había producido creo recordar, la dimisión del ínclito Boris Johnson, de no hacer vídeos, porque realmente tengo otras cosas que hacer y, bueno, pues tampoco tenía demasiadas visualizaciones, etcétera. El caso es que hoy voy a romper esa promesa porque la situación catastrófica del Reino Unido es tan irritante y en fin, me está dando tanto que pensar en tantos aspectos que no he podido remediar, es decir, he decidido hacer otro vídeo y es posible, no, desde luego creo que será posible porque esto no va a parar aquí, la inestabilidad creo va a continuar en mayor o menor medida, depende de quién sea el candidato que finalmente se lleve el gato al agua y sea nombrado primer ministro, pero va a continuar. Así que seguramente iré haciendo más vídeos en el futuro. Lo que sí procuraré es centrarme solo en un tema, en este caso el Reino Unido, y hacer los vídeos más breves para que no resulten tan largos. Bien, así que os animo, los que podáis verme, que por favor os suscribáis al canal, que animéis a la gente que conozcáis, a vuestra familia, a vuestros amigos, a que se suscriban también al canal y de esa manera pues yo también tendré más ánimos para seguir adelante. Bien, y por supuesto si os gusta el vídeo pues le dais a me gusta, que siempre esto se agradece bastante. Bueno, todos habéis estado, me imagino, al tanto del caos desatado en la última semana en el país de los británicos. Eh, creo que, en fin, para vergüenza y han arrojado a la basura el prestigio del país, todo ha sido un cachondeo, es decir, yo creo que son ahora mismo el hazmerreír del mundo, su política que pasaba por ser una política estable, ejemplar, una democracia que funcionaba como el mecanismo de un reloj suizo, bueno, pues todo esto se ha venido abajo. Estos señores en los últimos 6 años han perpetrado en fin, una serie de situaciones que han llevado al país a ser el único país en el mundo seguramente que se ha infligido sanciones a sí mismo, se ha aislado, en fin, y a base de mentiras y de falsedades y de fantasías animadas ha logrado llegar estos políticos, estos politicastros, estos charlatanes mentirosos han logrado llevar al país a esta situación imposible en la que se encuentra ahora mismo. Bien, bueno, pues esta última agitación política, para asombro del mundo, ha llegado con la dimisión, que era desde luego una muerte política anunciada, de la señora, de la incompetente, extraordinariamente incompetente señora Liz Truss. Lo dije en mi último vídeo, si los parlamentarios no la eligieron como su candidata favorita y se resistieron muchísimo a hacerlo para llevarla a ser, bueno, la contendiente final con Rishi Sunak en la elección que tuvo lugar este verano, la interminable elección del nuevo primer ministro de este verano, fue porque sencillamente los parlamentarios conocen muy bien a esta señora, saben de su incompetencia, saben de su arrogancia y saben de su fanatismo ideológico. Y realmente se ha demostrado que es así. Tanto la señora Truss como la primera persona a la que nombró canciller del Exchequer, es decir, ministro de Economía, el igualmente fanático ultraliberal, lo que se llama free market zealots, es decir, gente absolutamente ideologizada que es, en fin, ha utilizado al país como experimento de sus locuras económicas, lo ha utilizado sin importarle qué podía ocurrir y han desatado el desastre económico. Bueno, pues su canciller Kwasi Kwarteng, bueno, pues hicieron una propuesta absolutamente lunática de según ellos, según el canciller, el 23 de septiembre en el Parlamento, arrogantemente anunció la llegada de una nueva era, así, literal, nueva era. En fin, no quiero ser ofensiva, pero en parte recuerda, ya sabéis, ¿no? El tercer Reich que iba a durar 1000 años. Pues muy bien, ya se vio que duró. Y la catástrofe que produjo. No quiero comparar, pero estos anuncios campaludos
realmente suelen llevar en el pecado la penitencia. Bien, el plan económico era absolutamente inviable, anunciaba un gasto público brutal, una bajada de impuestos estratosférica, y no se decía en ningún momento cómo se iba a financiar todo esto, por lo que los mercados, que ellos pensaban que iban a estar a sus pies, se volvieron en su contra. La caída de la libra fue bestial, el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir con 65.000 millones de compra de deuda, etcétera. Un desastre absoluto, que estos señores, la señora Truss y el señor Kwasi Kwarteng, perpetraron con esta fantasía animada de por fin ya finalmente crear lo que ellos llaman el Singapore on Thames, es decir, el Singapur en el Támesis, un país sin regulaciones de ningún tipo, con niveles de impuestos muy bajos, servicios públicos muy pobres, con trabajadores sin apenas derechos laborales, etcétera, etcétera, un estado reducido y jibarizado prácticamente a la inexistencia y a la poca funcionalidad. Este era el proyecto político de esta señora, que logró convencer a las bases de su partido, anunciándoles que iba a bajarles los impuestos. Y como a las bases del partido, que le votaron 80.000 personas, hay que decir que esas bases están constituidas en un 95% por gente blanca, de clase alta o media alta, muy acomodada, en su inmensa mayoría un 76% votaron a favor del Brexit, es decir, unas bases a las que en cuanto esta les contó el cuento de que iba a bajar los impuestos, ya se pusieron on fire, dijeron, uy, qué bien, vamos a pagar 100 euros menos al mes o no sé cuánto, y ya con esto ya la cosa estaba resuelta, y luego hablar pues continuamente del crecimiento, grow, y insultar a todo el que pusiera objeciones a este lunático plan, diciendo que era una coalición anticrecimiento. En fin, es como si uno va al banco, pide un crédito, y cuando el banquero te dice, ¿y tú cómo vas a pagar esto? Y dices, no, pues me imagino que creceré, y como voy a crecer, voy a incrementar mis ingresos, no sé cómo, pero bueno, en fin, esto francamente era una aberración, y los mercados se lo hicieron saber. Con lo que, ¿qué hace la señora? Pues la señora, intentando salvar su pellejo, cesa a su canciller, le hace volver a Estados Unidos rápidamente, lo cesa, es decir, lo deja tirado, y intenta, bueno, con este movimiento desesperado, salvar su pellejo político, algo que se veía que era inviable. Se vio ya el miércoles en el Parlamento el caos absoluto, a cuenta de una moción presentada por los laboristas sobre el fracking, porque hay que decir que esta señora Truss y su canciller, que no habían consultado este plan con nadie, ni con la Autoridad Fiscal Independiente, ni siquiera con otros miembros del gobierno, sí lo habían consultado con los multimillonarios de los clubs londinenses a los que acuden a tomar champán y a beberse sus whiskies y a fantasear sobre lo que mencioné antes sobre el Singapore on Thames, que según ellos es la que sería la culminación del proyecto absurdo y lunático del Brexit, la famosa Big Word, que nadie menciona, pero que está en el fondo de toda esta situación que es por la que atraviesa el país desde 2016. El culpable, en fin, el elefante en la habitación, el elephant in the room real, es el Brexit. Bien, pues en estos clubes es donde estos señores perpetraron ese plan económico que ha conducido a esta situación, a este fracaso enorme, y espero que conduzca también a una reversión de las locuras del Brexit, a una situación más razonable, aunque sea con el paso de los meses o incluso de los años, y que esto se vaya solventando, porque espero que sea el final de este proyecto absurdo de estos ultras, de estos dogmáticos ultras que representan tanto Truss como Kwasi Kwarteng. Hay que decir que ambos dos son producto de la Universidad de Oxford, son oxfordians, los dos, en fin, la Universidad de Oxford ha dado al mundo verdaderas, en fin, gente muy extraordinariamente preparada, extraordinariamente inteligente, muy capaz en muchos aspectos,
pero desde luego estos dos, si yo fuera a la Universidad de Oxford, intentaría no decir, no hacer mucha publicidad acerca de que han salido de sus aulas, porque los dos podemos decir que son tontos por Oxford, por no decir una palabra más fuerte. Bueno, el miércoles en el Parlamento, como digo, se vio el caos del gobierno de Truss, está totalmente desautorizada. El jefe de la oposición le dijo claramente, señalándola: oiga, usted ha fracasado en su proyecto, en el proyecto tan maravilloso y la nueva era que iba a iniciar. ¿Qué hace usted aquí? Ha cesado a su canciller. ¿Qué hace usted aquí? No tiene sentido. Bueno, además los laboristas pusieron a votación una moción intentando que se prohibiera el fracking, del que la primera ministra quería dejar de prohibir el fracking, que fuera legal el fracking, y muchos diputados del Partido Conservador se oponían a esta situación, a este levantamiento de esta prohibición, con lo que se creó es un pifostio tremendo. El gobierno dijo que si votaban en contra es como si votaran en contra del gobierno, que era como una moción de confianza. Luego se volvieron atrás en eso, se vio a parlamentarios conservadores empujándose unos a otros en los lobbies donde se hacen las votaciones, a la viceprimera ministra, una tal Teresa Coffey, llevando del brazo y empujando a diputados para que votaran a favor del gobierno. Los llamados whips, los jefes de la disciplina del grupo parlamentario, las dos jefas concretamente, presentaron su dimisión, etcétera, etcétera. En fin, el gobierno al final tuvo que dar marcha atrás, dejar libertad de voto. Se ganó la moción, pero de manera, bueno, hubo diputados. Yo escuché a uno que se levantó y dijo: bueno, yo voy a votar a favor del gobierno, aunque no estoy de acuerdo con esto, con el fracking, porque sencillamente quiero mandar mi carta de no confianza en la primera ministra, y si me echan, es decir, si pierdo la disciplina del grupo parlamentario, no podré hacerlo. Es decir, fue un verdadero escándalo. En ese momento, el miércoles ya por la tarde, empezaron a llegar avalanchas de cartas retirando la confianza en la primera ministra al presidente del famoso Comité 1922, a Sir Graham Brady. Bueno, este comité, en principio las reglas eran han sido hasta ahora, que el primer año no se podía tumbar al primer ministro en ejercicio, pero en esta ocasión se han saltado todas las reglas porque la situación era imposible. Graham Brady visitó a Liz Truss el jueves en Downing Street y le dijo: mira, chica, tengo aquí a 200 tíos, 200 diputados que dicen que te tienes que marchar y que esta situación es imposible. A todo esto ya Liz Truss había nombrado, digo nombrado porque creo que realmente no lo había nombrado ella, a un nuevo canciller, a Jeremy Hunt, un tipo, bueno, millonario por cierto, pero que tiene una visión más pragmática de la economía, tiene en fin, es más tradicionalmente conservador en ese sentido, no es un ultra, es un liberal. También, bueno, en fin, fue ministro de Sanidad y el NHS sufrió bastante su larga estancia como ministro. Fueron 6 años como ministro, muy cercano a David Cameron, por cierto. Bueno, creo que quien nombró a Jeremy Hunt canciller no fue precisamente Liz Truss, que para entonces ya estaba desautorizada. El caso es que ese nuevo canciller, lo primero que hizo Hunt fue echar abajo todo el plan propuesto por la primera ministra. Todo el plan. O sea, punto por punto ha dado marcha atrás en todo. Concluyo, los mercados, bueno, recuperaron cierta confianza, pero la inestabilidad desde luego sigue y creo que va a seguir. Va a seguir no en el nivel en el que provocó Liz Truss, eso está claro. Siempre y cuando Hunt o alguien de su estilo continúe al frente de la Cancillería, de la economía del país, que eso vamos a verlo también. Bien, entonces ya con este nuevo canciller, bueno, el caso es, como decía, Graham Brady le dijo a la primera ministra: bueno, tienes que marcharte, y eso es lo que hizo. Salió, puso ahí el famoso estrado que pone en la puerta de Downing Street, y ahora mismo van a elegir al 5º primer ministro desde 2016, así que hablar de estabilidad y de tal y cual ya vemos que no es precisamente así, y presentó su dimisión. Bueno, a todo esto hay un cierto mito acerca de la democracia británica, que funciona muy bien en algunos aspectos,
pero desde luego en otros tiene grandes lagunas. Por ejemplo, en lo que es el sistema electoral, que es absolutamente injusto, muy radical, el first past the post, tienes un voto más, todos los votos que no vayan a ese diputado que tiene un voto más se van directamente al cubo de la basura. Bueno, tiene una cámara llamada Cámara de los Lores, que es una cámara no elegida. Ahí se pone, bueno, a quien nombran Lord y señora Lord y señor Lord suelen ser pues amigos del primer ministro, gente a que sí le debe favores, etcétera, etcétera. Hay gente buena también, pero es una cámara no electa. Es decir, hay muchas lagunas en lo que es la democracia británica que alguien en algún momento tendrá que ir resolviendo de alguna manera. Bueno, pero eso es otra cuestión. Bueno, el caso es que se vuelve a abrir la carrera por la sucesión y he aquí que nos encontramos. ¿Qué nos encontramos? Pues, ¿a quién sino? A Boris Johnson. Vaya por Dios. ¿De nuevo Boris? Yes, de nuevo Boris. Bueno, muy típico de Boris. ¿Dónde está Boris? ¿Dónde va a estar? De vacaciones. Boris estaba en la República Dominicana tranquilamente con su señora esposa y con sus 2 niños. Bien, parece ser que había acabado en la República Dominicana y antes de eso había estado en Estados Unidos dando una serie de conferencias a una serie, me imagino, de un grupo de millonarios medio borrachos, ya sabéis que antes de la conferencia mucho whisky, después también, pues para hacerles, bueno, pues hacer sus... en fin, para reírse un poquito juntos, ¿verdad? Con Boris, ya saben, es muy simpático, es un charlatán, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿dónde estaba? Pues estaba de vacaciones, muy típico de Boris, y francamente solo con eso ya debería estar absolutamente descartado, porque la cuestión es que el Parlamento ha estado prácticamente inoperante con la muerte de la reina Isabel en septiembre, la conferencia de los Tories también en septiembre, es decir, que el Parlamento prácticamente no se había reunido hasta esta semana de octubre y ya ves que Boris lo primero que ha hecho es, sin haber entrado al trabajo, largarse de vacaciones. Bien, bueno, hemos llegado inmediatamente, todas las baterías mediáticas favorables al ex primer ministro se ponen en marcha. Bueno, han televisado en directo cómo aterrizaba ayer su avión en Gatwick, procedente de la República Dominicana, una cosa increíble, la segunda venida de Boris, etcétera. Y bueno, ¿qué ocurre? Que se las prometían muy felices, que han tenido parlamentarios que en su momento echaron a Boris por absolutamente incompetente para el cargo, por no tener ni la integridad, ni la honestidad, ni la capacidad de trabajo necesarias para asumir un cargo como ese, para ser primer ministro. Lo echaron porque no tenía más remedio que echarlo. Bueno, pues ahora andan diciendo que él es verdaderamente el más indicado, que debe volver, que tal, y que es el más indicado para enfrentarse a los laboristas en unas futuras elecciones, etcétera, etcétera. Hay que decir que los laboristas sacan ahora 30 puntos al Partido Conservador, lo nunca visto. Bien, entonces toda esta falacia de que Boris sería capaz de ganar a los laboristas y de enderezar la situación es absolutamente falaz, y se ve la hipocresía, el egoísmo absoluto y la cara dura de estos señores que solo piensan en intentar mantener su escaño en las próximas elecciones y no en el país, es decir, el famoso party before country, y antes que party, incluso mi escaño y mi interés personal. Ha llegado a un grado la situación ha llegado a un grado de corrupción tan abierta, es tal el descaro de esta gente, que además se insultan unos a otros públicamente en los medios de comunicación, no tienen ninguna contención en ese sentido. Lo que sí se puede decir es que hay una guerra abierta entre los Tories, que esta guerra, esta profundísima división interna no se va a solventar, sea quien sea el nuevo primer ministro. Que si tengo que hacer una apuesta, creo que será el anterior canciller con Johnson, que es el primero que saltó del barco antes de la emisión de Johnson, que es el multimillonario del que ya hablé en otros vídeos muchas veces, Rishi Sunak. Bien, bueno, así que Johnson se las prometía muy felices, pero lo que parece y se está viendo en las últimas horas es que va a ser muy difícil que Johnson vuelva a retomar su antiguo puesto.
¿En cuál es su apuesta ahora mismo? Bueno, su apuesta son varias. El Comité 1922, el famoso que establece las reglas para la elección de un nuevo primer ministro, ha establecido esta vez que se necesitan 100 diputados mínimo para concurrir en esta carrera. Antes eran 30, lo han pasado a 100, intentando que no sea tan caótica y que no se presenten 20 tíos ahí, y tíos y tías. Entonces, parece ser, es así, que la carrera se reduce a 3 personas, una es Boris Johnson, que no lo ha anunciado todavía, públicamente no lo ha anunciado, aunque todas sus terminales están funcionando 24/7. El otro es Rishi Sunak, que esta mañana ha anunciado ya oficialmente que se presenta como candidato a primer ministro, y el tercero, o la tercera en este caso, es Penny Mordaunt. Penny Mordaunt ya se presentó en la anterior, sacó un buen resultado antes, de hecho estuvo a punto de ser la contendiente de Rishi Sunak, de no ser porque los votos de los partidarios de Johnson fueron a la extraordinariamente incompetente señora Liz Truss. Entonces Penny Mordaunt, bueno, ahora era la jefa del grupo parlamentario con categoría de ministra en el gobierno de Truss. El otro día tuvo que dar la cara por ella en el Parlamento. Las carcajadas se oyeron en todo Westminster cuando dijo que la primera ministra estaba muy ocupada y no podía contestar a las preguntas planteadas por la oposición. En fin, hizo un papelón la pobre señora Mordaunt. Y ahora, ciertamente ahora parece que son como un grupo de 20 y tantos diputados los que están apoyándole. Bueno, a todo esto Johnson, sus partidarios, no él, que como digo no ha hablado todavía, afirman que ya tienen los 100 diputados necesarios. Tengo grandes dudas, creo que ya lo hubieran anunciado, es muy raro. Públicamente se han manifestado a su favor alrededor de 50 y tantos, aunque todo esto es muy voluble, pero en fin, parece ser que es así. Y en el caso de Sunak ya tiene claro, es decir, lo tiene clarísimo, hoy mismo ya digo que lo ha anunciado, alrededor de 130 diputados que le están apoyando ya públicamente. Bien, ¿qué pasa? Que la esperanza de Boris y sus partidarios es llegar el lunes, cuando a las 2 de la tarde se cierre el plazo de presentación de candidatos. Como digo, parece ser que estos tres van a seguir, que Penny Mordaunt va a seguir en la carrera, según ha dicho también esta mañana, no se va a retirar y va a apoyar a uno de los dos. Yo apuesto a que Mordaunt ha recibido muchas llamadas de unos y de otros, y bueno, me inclino a pensar que a última hora se inclinaría más por Rishi Sunak que por Boris, que por Johnson, pero en principio parece que el lunes a las 2 de la tarde, que es cuando termina el plazo de presentación de candidaturas, esto lo quieren hacer rápido, claro, no puede durar meses como duró antes, la situación en la que está el país es imposible. Entonces, luego por la tarde se reunirá el grupo parlamentario y de esos tres seleccionarán a dos. Y si de esos dos uno no se retira, entonces esto irá en consulta a las bases, pero una consulta que se va a hacer online. Ya veremos ese online cómo funciona. No va a ser que más de uno diga, pues yo me llamo Menganito, soy militante, y vote, y aquí se cree un caos impresionante. No sé hasta qué punto va a ser fiable ese sistema de votación. ¿La intención cuál es? La intención es, y lo van a hacer, que el viernes por la tarde ya haya primer ministro. Podría ocurrir que si Johnson no tiene los apoyos necesarios, se retire y este mismo lunes Sunak sea nombrado primer ministro sin recurrir a las bases, que es la gran esperanza que tiene lo que es el establishment del partido, que no haya que recurrir a las bases, y sin embargo es también la gran esperanza de Johnson, que tenga los 100 diputados necesarios y que haya que recurrir a las bases, porque Johnson y sus partidarios están convencidos de que Johnson es muy popular entre las bases, etcétera, que ya he explicado un poquito de qué tipo son, y por lo tanto ganará la elección recurriendo a las bases. Esa es su esperanza en este momento. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo, sinceramente, creo que incluso con una consulta a las bases, Johnson no arrasaría como piensa que va a arrasar. No lo creo, porque la situación es tan grave que incluso esas bases creo que habrá gente que habrá cambiado de idea en este sentido. También es cierto que Sunak es muy impopular en las bases, y como explico este tipo de members del partido, porque bueno, achacan a Sunak
haber dado la puñalada a Johnson, etcétera, etcétera, cosa que no es, en fin, no es del todo cierta, absoluto, porque Johnson estaba condenado por muchas otras cosas, en primer lugar por sus propios errores, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no dejo de pensar que quizás el lunes tengamos ya primer ministro y sea el multimillonario Sunak. ¿Qué representa Sunak? Bueno, pues Sunak representa cierta cordura en el tema fiscal, en lo que es el manejo de la economía, que la había manejado durante la pandemia y tal. Y bueno, se supone además que mantendrá a Jeremy Hunt como canciller, como ministro de Economía, cosa que no es segura con Johnson, porque Hunt y Johnson nunca se han llevado bien. De hecho, Hunt ya se presentó en las primarias en las que Johnson fue elegido, fue derrotado por Johnson. Johnson le ofreció un puesto en el gobierno, Hunt no lo aceptó. En fin, que habría que ver hasta qué punto Johnson y Hunt se podrían convivir. Hay también informaciones, y parece que son ciertas, de que ayer por la tarde, a pesar de lo mucho que se odian, Johnson y Sunak se reunieron intentando encontrar una salida, una candidatura única, algo así, pero no parece que eso haya tenido éxito. Hay quien habla de que Johnson podría volver a ser ministro de Asuntos Exteriores o enviado especial a Ucrania, en fin, todas estas cosas yo francamente no me las creo. No creo que Johnson acepte descender de ser primer ministro o incluso ex primer ministro a estar a las órdenes de Sunak en ningún gabinete encabezado por Rishi Sunak, por lo tanto no veo esa opción. Y bueno, vamos a ver si el lunes hay primer ministro o si tiene que ir a las bases, y hasta el viernes no sabemos quién es el ganador de esta última carrera. Ahí tengo que decir algo más. Sunak ha recibido en los últimos días apoyos que son tremendamente inquietantes, entre ellos el apoyo de este lobby interno de presión dentro del Partido Conservador, que es el que ha dirigido todo el proceso del Brexit, el llamado ERG. Ha recibido el apoyo de algunos de estos miembros del ERG, que son diputados. Uno de ellos el presidente del grupo, un tal Steve Baker. Este señor es ahora es el ministro encargado de Irlanda del Norte, es decir, de echar abajo el protocolo de Irlanda del Norte. Y este señor hoy hace días, ha apoyado públicamente a Sunak. También lo ha hecho David Frost, otro fanático euro-odiador, no son euroescépticos, se denominan así, pero yo les llamo euro-haters. David Frost fue el que negoció con Michel Barnier todo el proceso de la separación del Reino Unido. Es otro fanático, un ultra, que dimitió del gobierno de Johnson porque afirmando que Johnson no era lo suficientemente duro con la Unión Europea. Imaginad, quería destruir literalmente el protocolo unilateralmente, y estos señores han apoyado, como digo, a Sunak, y también le ha apoyado gente mucho más moderada dentro del partido, que algunos quedan, caso por ejemplo del diputado Tobias Ellwood, que no se cansa de decir y lleva tiempo repitiendo que el Reino Unido debería reingresar y cuanto antes en la Unión Aduanera y en el mercado único. Así que para que veáis qué clase de coalición tan imposible, es decir, va a ser muy difícil que Sunak, con todo el apoyo que tenga dentro del grupo, sea capaz de conciliar estos extremos que a mí me parece que son irreconciliables. De hecho, ya hoy este señor, Steve Baker, el del ERG, el presidente del ERG, ha dicho ya en televisión que aunque apoya a Sunak, en el momento en que Sunak trate de desmarcarse de la ruptura unilateral del protocolo de Irlanda del Norte, ellos harán implosionar, esta es la palabra, implosionar el gobierno. Así que esta espada de Damocles es una amenaza clarísima. En fin, Sunak habrá prometido el oro y el moro a unos y a otros con tal de ganar esta carrera, pero lo va a tener francamente difícil porque el partido está absolutamente dividido y es un caos total. Bueno, a todo esto la oposición, pues bueno, se harta y a gritos está pidiendo unas nuevas elecciones, lógicamente. Está diciendo, pero bueno, ¿qué clase de legitimidad tienen estos señores que eligen entre ellos en las bases? ¿Esto qué es?
Bueno, elecciones, elecciones, elecciones. Toda la oposición lo está pidiendo, laboristas, el S&P, el Partido Liberal, los Lib Dem, los liberal demócratas. Por supuesto, los Tories no van a convocar unas elecciones en las que las encuestas prevén, bueno, hasta extremos ridículos. Hay encuestas que prevén que sacan 4 diputadas, es absurdo. Pero en fin, yo creo ahora están buscando posiblemente quizás un primer ministro que les garantice que no van a perder más de 100 o 150 escaños, porque si las cosas van como tienen que ir, lo normal, y ya no hablo de normal, porque en este país, el Reino Unido, ya nada es normal desde hace años, sería que los laboristas ganaran las siguientes elecciones. Y yo pienso que aunque están pidiendo a gritos la convocatoria electoral adelantada, quedan 2 años para que se celebren elecciones, en el fondo realmente es un marrón que no creo que a Keir Starmer, el jefe de la oposición laborista, le apetezca mucho comerse en este momento, porque la situación política, económica, social del país es francamente grave, muy grave. Así que este marrón se lo coman los Tories y ya veremos dentro de 2 años. Bueno, los laboristas son muy reacios también a pronunciar la famosa B-word, el Brexit, y a mí me parece decepcionante. Creo que deberían hacer mucha más pedagogía. Starmer no quiere perder un solo voto en el llamado Red Wall, que anteriormente votó en las elecciones de 2019, votó masivamente al charlatán, a Boris Johnson, y creyó todas sus mentiras. Entonces Starmer no quiere recuperar esos votos, sabe que muchos votan a favor del Brexit, etcétera, pero debería hacer más pedagogía y explicar la verdad sobre el Brexit, que, en fin, además, a cuenta de la pandemia y de Ucrania y tal, ha quedado bastante oscurecida, pero es una realidad catastrófica que cada vez se impone más. Así que, bueno, vamos a ver, ya digo que piden con la boca grande elecciones, pero en realidad está mejor. Y hay un precedente desastroso que se produjo cuando se convocaron las elecciones en diciembre del 19, las últimas que se han celebrado en el país, en las que Johnson alcanzó una mayoría absoluta extraordinaria de 80 diputados, ni más ni menos. Fue un desastre para la oposición esas elecciones. Johnson y los medios de comunicación, que sabemos hasta qué punto tienen una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo en el país, la inmensa mayoría, quitando un par de ellos y algunos independientes pequeños medios, insistieron hasta la saciedad en que elecciones, 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 hasta que la lumbrera esta de la oposición, el jefe de la oposición entonces, que era un Brexiter más o menos camuflado, el señor Jeremy Corbyn, o la señora de los líderes de los liberaldemócratas, entonces llamada Jo Swinson, que no logró ni sacar siquiera su propio escaño en Escocia. Bueno, le concedieron graciosamente a Johnson, mediante una votación en el Parlamento, porque hay que recordar que Johnson no tenía mayoría, había sucedido a Theresa May, que había perdido la mayoría cuando se presentó. Entonces le concedieron graciosamente esas elecciones que perdieron de una manera catastrófica los partidos de la oposición. Creo que los Tories no van a incurrir en ese error, dramático error de la oposición en 2019, en diciembre, porque si la oposición, y no dejo de pensarlo, es una pena, pero a veces, si la oposición, yo estoy convencida de que si no le hubiera concedido esas elecciones a Johnson, se hubiera ido hacia un segundo referéndum sobre el tema del Brexit. Por cierto, las encuestas ahora ya indican que un 60% de los británicos votarían en contra del Brexit. O sea, votarían por la vuelta a la Unión Europea. Ayer mismo una manifestación en Londres, el lema de la manifestación es We want our star back. Queremos nuestra estrella de vuelta en la bandera europea. Bueno, pues así están las cosas. Espero haber contribuido algo en fin, a aclarar un poco el caos y la confusión que han sembrado estos señores. Como dijo el anterior presidente del Consejo Europeo, el polaco de Dansk, Donald Tusk, todos estos realmente merecen un lugar de honor en el infierno. A veces creo que en el infierno los querrían. Muy bien, pues nada, seguiré informando. Es posible, como digo, que haga más vídeos,
Sí, he intentado no enrollarme mucho, pero creo que me he pasado de tiempo, pensaba haberlo hecho más breve, espero que el siguiente sea más breve y espero seguir haciéndolos. Bueno, pues nada más, si os ha gustado, darle por favor a me gusta y venga, animaos, suscribíos al canal y así iremos viéndonos con más frecuencia. Muchísimas gracias, buenas tardes y buen domingo en lo que queda. Adiós.